Ya había visto Marte cientos de veces, pero nunca dejaba de obsesionarme. Las extensas llanuras carmesíes se extendían sin fin bajo un cielo negro, silencioso y sofocante, como si el propio planeta contuviera la respiración. La vida aquí no parecía real, parecía prestada, como si Marte estuviera esperando el momento adecuado para recuperarla. Estaba destinado en Artemis 13, una de las últimas colonias marcianas funcionales. Nuestros días eran lentos, comprobaciones de mantenimiento, lecturas de la atmósfera, largas horas de silencio solo interrumpidas por el parloteo de las comunicaciones. El tipo de vida que te desgasta con el tiempo. Solo éramos 6 en la estación, y todos estábamos cansados. Cansados del polvo, cansados del aislamiento, cansados de vernos enloquecer unos a otros de forma lenta y silenciosa. El SOS llegó un lunes. Fue débil, nada más que un susurro en las comunicaciones, envuelto en capas de estática. Si el Dr. Jensen no hubiera estado despierto en su consola esa noche, podríamos habérnoslo perdido por completo. ¿Jefe de estación? Su voz se quebró a través de mis auriculares, tensa y forzada. Creo que he captado algo. Me senté en mi catre, con el frío de las paredes de acero de la estación presionándome. ¿Una señal? Sí, pero... vaciló, y pude oír la estática zumbando débilmente en el fondo. No te vas a creer de dónde viene. Bajé las piernas de la cama y me puse las botas. Voy para allá. La sala de control estaba en penumbra, iluminada por el pálido resplandor verde de los monitores. Jensen estaba sentado frente a su consola, con los dedos trazando líneas de datos. Su rostro, iluminado por la pantalla, parecía hundido, agotado. Se volvió hacia mí cuando entré, con los ojos muy abiertos. «Es de Nova 17», dijo. Me quedé helado. Aquel nombre me produjo un escalofrío. Nova 17 era una colonia como la nuestra, construida años antes que Artemisa 13. Estaba destinada a ser autosuficiente, un faro brillante del progreso humano en Marte. Pero entonces los mensajes se detuvieron. Ninguna palabra, ninguna razón, solo silencio. Se envió un equipo de rescate para investigar, pero no encontraron nada, ni cadáveres, ni signos de lucha, solo una base vacía. La colonia fue declarada muerta, su destino sellado en susurros y rumores. ¿Nova 17? Repetí en voz baja. Es imposible. Compruébelo usted mismo. Jensen se echó hacia atrás y tocó la pantalla. Comenzó una reproducción, una señal débil y zumbante, como una voz que intenta elevarse a través de un lodo espeso. Me esforcé por escuchar. La estática me crispaba los nervios. Y entonces la oí. Ayudadnos. Bajo. Sombras. Hambrientas. Las palabras se deformaron, se estiraron hasta convertirse en algo antinatural. Se me erizó la piel. ¿Cuánto tiempo ha estado transmitiendo esto?, pregunté. Tal vez 1 hora. Se repite una y otra vez. ¿Alguien más lo ha oído? Jensen sacudió la cabeza. Number. No quería despertar a los demás hasta que tú lo hubieras oído primero. Me quedé mirando la línea parpadeante del monitor, marcando el ritmo de la señal. La voz sonaba humana, o algo que quería sonar humano, pero tenía un peso que llenaba la habitación como el humo. «Despiértalos», dije finalmente. «Vamos a Nova 17». Jensen dudó. «¿Estás seguro? Esa colonia lleva años muerta. Lo que sea que haya allí...» «Tenemos que saber», le corté. «Si hay la más mínima posibilidad de que alguien haya sobrevivido...» Me interrumpí, pero ambos sabíamos lo que no estaba diciendo. Marte no te deja sobrevivir, no por mucho tiempo. Al cabo de 1 hora, el equipo estaba reunido en la sala de control. Jensen, el doctor, Patel, Kowalski, Ramírez y Cooper, todos con las mismas expresiones cansadas y escépticas. Escuchamos juntos la señal. Ninguno de nosotros habló hasta que terminó. «Podría ser un fallo», murmuró Ramírez.
Tenía las manos metidas en los bolsillos de la chaqueta y los hombros encorvados. Alguna vieja grabación rebotando en la superficie. «Eso no es un fallo», dijo Patel. «El mensaje está en directo. Está pulsando a intervalos». «¿Y cómo lo sabes?». Kowalski se burló, su voz aguda. Nunca se fiaba de Patel, aunque nadie sabía por qué. Patel señaló la pantalla, con el dedo ligeramente tembloroso. «Los datos no mienten. Alguien o algo sigue transmitiendo». Por un momento, nadie dijo nada. El silencio nos envolvió, pesado y sofocante. Entonces Cooper, que no había hablado hasta ahora, dio un paso adelante. «Deberíamos irnos», dijo simplemente. Su voz era tranquila, pero había algo más en ella, algo quebradizo. «Si no lo hacemos, siempre nos lo preguntaremos». Asentí, agradecida de que alguien más lo hubiera dicho. «Vístete. Salimos dentro de 1 hora». Nadie discutió. El viaje en el rover a Nova 17 fue largo y silencioso. La colonia se encontraba en las profundidades de los páramos, a horas de distancia de Artemis 13. Fuera de las ventanas reforzadas del rover, el paisaje marciano se extendía sin fin, pintado en tonos de óxido y sombra. Los faros tallaban túneles de luz a través del polvo, pero más allá no había nada, solo la oscuridad, esperando. Cooper conducía con las manos enguantadas sobre los mandos. Yo me senté atrás, mirando la tenue luz parpadeante de la consola que marcaba nuestro destino. Nadie hablaba. Incluso Jensen, que solía ser el primero en bromear o quejarse, mantuvo la boca cerrada. A medida que nos acercábamos, la colonia se hizo visible. Nova 17 era una cosa fea y achaparrada. Grupos de cúpulas de acero conectadas por túneles delgados, ahora oxidados y deteriorados. Estaba situada en medio de una vasta llanura, aislada y olvidada. El lugar tenía mal aspecto. «Parece abandonado», murmuró Kowalski, inclinándose hacia adelante para mirar por la ventanilla. «Está abandonado», replicó Jensen. «De eso se trata». El vehículo se detuvo frente a la esclusa principal. Me quedé mirando la colonia, con el corazón latiéndome contra las costillas. Era como si el lugar nos observara, esperando a que entráramos. Ramírez fue el primero en hablar. «Acabemos de una vez». Nos pusimos los cascos y salimos a la superficie marciana. La esclusa se alzaba ante nosotros, con sus puertas de acero oxidadas y llenas de picaduras. Pasé una mano enguantada por el panel de control exterior, quitando una capa de polvo. «Parece muerta», dijo Cooper por el comunicador. «La energía está desconectada». «Anulación manual», respondí. Tiré de una palanca bajo el panel y la esclusa gimió al abrirse lentamente. El sonido resonó extrañamente en la fina atmósfera marciana, como un suspiro. Entramos. Las luces parpadearon al entrar, alimentadas por el pequeño generador de mi cinturón. La esclusa se cerró tras nosotros con un fuerte golpe, y por un momento, lo único que oímos fue el sonido de nuestra respiración. «Atmósfera estable», anunció Patel, comprobando sus lecturas. «Podemos quitarnos los cascos. 1 a 1 nos los quitamos». El aire estaba viciado, cargado de polvo y algo más, algo tenue y metálico que se me pegaba a la garganta. Encendí la linterna y barrí el pasillo con el haz de luz. Las paredes estaban cubiertas de una sustancia oscura y orgánica. Palpitaba débilmente, como si estuviera viva. «¿Qué demonios es eso?», susurró Jensen, con la voz entrecortada por el miedo. «¿Algún tipo de moho?», sugirió Patel, aunque no parecía convencido. Me acerqué y apunté con la linterna al extraño material. Era rojo oscuro, casi negro, y parecía húmedo. Mi luz se reflejaba en su superficie, haciéndola brillar. Alargué la mano para tocarlo, pero Patel me agarró del brazo. «No lo hagas», dijo bruscamente. «No sabemos lo que es». Retiré la mano, con la piel erizada. «Sigamos avanzando». Nos adentramos en la colonia y nuestros pasos resonaban en el suelo de acero. Cuanto más nos adentrábamos,
más se extendía la sustancia, que cubría paredes, techos y suelos como una infección reptante. Había mensajes garabateados en ella, palabras grabadas con desesperación. Nos susurra: debajo, debajo, debajo. Las sombras están hambrientas. Kowalski se detuvo a leer una, su rostro pálido. «Esto no está bien», murmuró. «Este lugar está mal». «Seguid avanzando», le ordené, aunque no podía evitar la sensación de que tenía razón. Las paredes parecían estar más cerca, presionándonos. Sentí algo en el aire, un zumbido, justo por debajo del límite de lo audible, como el zumbido de una maquinaria lejana. Cuando llegamos a la sala de control, las luces parpadearon. El zumbido se hizo más fuerte, vibrando en mis huesos. Miré a los demás, con los rostros pálidos y desencajados. Ellos también lo oían. «¿Qué es eso?», susurró Jensen. Antes de que pudiera responder, los monitores de la sala de control parpadearon de repente. Las pantallas se llenaron de estática, con líneas de código que parpadeaban y se distorsionaban. Y entonces, en uno de los monitores, apareció una imagen. Era un rostro, o lo que quedaba de él. Unos ojos huecos nos miraban, vacíos y sin vida. La boca se movía, formando palabras que no podíamos oír. Y entonces empezaron los susurros. El susurro se hizo más fuerte mientras permanecíamos congelados en la sala de control. Se deslizaba por el aire, débil pero omnipresente, como un millar de voces hablando fuera de nuestro alcance. Me esforcé por escuchar, pero las palabras no tenían sentido. Murmullos distorsionados, sílabas convertidas en cenizas. Los monitores crujieron. El rostro de la pantalla parpadeaba, con sus ojos huecos fijos en algo que estaba mucho más allá de nosotros. Cuanto más la miraba, más sentía que me devolvía la mirada a través del cristal, a través de mi cráneo, directamente dentro de mis pensamientos. Aparté la mirada, pero el susurro no cesó. «Cortad la corriente en esta habitación», ordené en voz baja. No miré a los demás, pero podía sentir su inquietud presionándome. Jensen se acercó al panel de control y con manos temblorosas tiró del interruptor. Los monitores se apagaron con un silbido y la sala volvió a sumirse en la oscuridad, salvo por los haces de nuestras linternas. El zumbido persistía. «Sigamos adelante», dije, con voz firme, aunque se me revolvía el estómago. «Tenemos que encontrar la fuente de esa señal». Nos adentramos en la base. La sustancia orgánica oscura se hizo más espesa, colgando de los techos en grasientos zarcillos. En algunos lugares parecía haber crecido del propio metal, como si estuviera viva. El olor era peor, agrio y metálico, como el de la sangre al sol. Pasamos junto a más mensajes garabateados en las paredes, escritos con mano frenética. «Está vivo debajo de nosotros. La superficie es solo una cáscara. No escuches las voces». Mi linterna recorrió el pasillo y vi algo más. Marcas excavadas en el suelo de metal, como si alguien hubiera intentado arrastrarse, dejando tras de sí rastros de sangre y arañazos de uñas. Se me oprimió el pecho. No eran las huellas de una simple evacuación. «Seguid avanzando», susurré, más para mí que para nadie. Llegamos a la sala de estar. Las puertas de las habitaciones estaban entreabiertas, algunas colgando de sus goznes. Dentro había camas bien hechas y mesas para comer que hacía tiempo que se habían convertido en polvo. Era como si los colonos hubieran desaparecido a mitad de la rutina. En una habitación, Ramírez encontró un diario. La cubierta estaba manchada de algo oscuro, pero las páginas del interior estaban casi intactas. Me lo entregó sin mediar palabra y lo hojeé, con la linterna iluminando los garabatos apresurados. Día 12. Los susurros empezaron anoche. Yo creía oír cosas, pero los demás también las oían. Pensamos que eran interferencias de las comunicaciones. No es así. Día 16. Patel se ha ido. Dijo que oía algo bajo el suelo. Fue a buscarlo. Nunca volvió. Día 19. Las paredes respiran. Estamos atrapados.
No nos dejan salir. Las entradas terminaban ahí, las últimas palabras emborronadas en un lío incomprensible. Cerré el diario con las manos resbaladizas de sudor dentro de los guantes. Sea lo que ha pasado aquí, murmuré. Se lo temían. ¿Qué es?, preguntó Jensen con voz apenas audible. No respondí. No lo sabía. Seguimos adelante, pasamos las habitaciones y entramos en los pasillos de mantenimiento. El susurro era más fuerte ahora. Se arrastraba dentro de mi cabeza, repitiendo palabras que no podía entender, tirando de algo profundo en mi mente. Vislumbré movimiento en las sombras, formas que no estaban allí cuando las miraba directamente. Mi luz barría una esquina y durante una fracción de segundo veía algo con forma humana, pero incorrecto. Pálido, demasiado alto, miembros doblados de formas que desafiaban a la naturaleza. Y siempre, esos ojos huecos mirándome fijamente. Agarré la linterna con más fuerza. Mi respiración sonaba demasiado fuerte en los estrechos pasillos. Los demás se movían en silencio, pero yo sabía que ellos también lo veían. Jensen no dejaba de mirar por encima del hombro. Ramírez murmuraba en voz baja. Por fin llegamos a la sala del generador central. La puerta estaba torcida. El metal sobresalía como si algo la hubiera empujado desde dentro. Tuvimos que hacer palanca 3 de nosotros para abrirla, con las bisagras gimiendo en señal de protesta. La habitación era cavernosa y el aire estaba cargado de humedad. La sustancia oscura lo cubría todo. Paredes, suelos, techos, incluso la maquinaria. Palpitaba débilmente, como un ser vivo. En el centro de la sala, donde debería haber estado el generador principal, había un agujero. Era enorme, con los bordes dentados, como si el metal se hubiera fundido. La sustancia oscura se arrastraba por él como raíces, desapareciendo en las profundidades. Mi linterna no podía penetrar en la oscuridad. «¿Qué demonios es esto?», murmuró Kowalski, con voz temblorosa. Nadie respondió. Nos quedamos mirando el agujero, con los susurros cada vez más fuertes, resonando desde la oscuridad. El aire me parecía más pesado, me oprimía la piel y me costaba respirar. «Está debajo de nosotros», dije finalmente. Las palabras salieron sin pensar. La señal, los susurros, está ahí abajo. Cooper se acercó al borde, iluminando el vacío con su luz. «Se está moviendo», dijo, con la voz hueca. Seguí su mirada. Algo se movía en la oscuridad, fuera del alcance de nuestras luces. Una forma, enorme y lenta, se deslizaba entre las sombras. Se me heló la sangre. «Retrocedan», dije. Todo el mundo atrás. Cooper no se movió. Miraba fijamente al agujero, con el rostro inexpresivo. «¿Lo oyes?», susurró. Le agarré del brazo, tirando de él hacia atrás. «No lo escuches», pero era demasiado tarde. El susurro llenó la habitación. Ya no era lejano, sino que estaba ahí, dentro de nuestros cráneos, cada palabra goteando como veneno. Retrocedí a trompicones, agarrándome la cabeza. Por mi mente pasaron imágenes. Cosas imposibles, formas retorcidas que se movían bajo la superficie marciana, un hambre infinita que llevaba siglos esperando. Levanté la vista a tiempo para ver algo salir del agujero. No era humano, no era nada. Era una masa de oscuridad, zarcillos de la misma sustancia orgánica que se extendían como dedos. En su centro comenzó a formarse una figura, vagamente humanoide pero cambiante, que oscilaba entre las formas. Tenía ojos huecos e interminables que nos miraban sin pestañear. Kowalski gritó. La cosa se abalanzó. La cosa que surgió de la fosa, si es que podía llamarse cosa, parecía estirarse y comprimirse al mismo tiempo. Su forma se deslizaba entre figuras sin sentido, como si alguien intentara moldear un ser humano a partir de oscuridad líquida. Sus zarcillos se enroscaban y se deslizaban por las paredes y el suelo, dejando tras de sí rastros de esa misma podredumbre orgánica, palpitantes como venas infectadas que se extienden por el metal. Podía verlo respirar, expandirse,
como si inhalara el aire viciado de la base abandonada y exhalara algo mucho peor, algo pesado, algo malo. Kowalski se quedó helado, con los ojos muy abiertos y vidriosos, y un sonido grave se le escapó de la garganta, como si los susurros le hubieran abierto la mente de par en par y lo hubieran vaciado por dentro. Le agarré del hombro, le sacudí con tanta fuerza que me dolían los nudillos, pero él permaneció inmóvil, sin pestañear, con la mirada fija en la forma cambiante de la pesadilla que se abría paso desde el vacío. «¡Muévete!», grité. Mi voz era un eco desgarrado que apenas resonaba en mis oídos, las palabras estranguladas por los susurros opresivos que parecían calarme hasta los huesos. La cabeza de la criatura, o lo que pasaba por ser una, se agitó hacia mí y, en ese momento, vi algo imposible. Sus ojos huecos y goteantes me reflejaron a mí mismo. No solo mi cara, sino algo más profundo, más oscuro, como si pudiera ver todo lo que había dentro de mí. Cada error, cada miedo, cada duda que había enterrado. Era un espejo, no de carne, sino de alma, y ante su mirada sentí como si me desgarraran hilo a hilo, reduciéndome a nada más que pensamientos en carne viva y sangrantes. Ramírez disparó primero. El agudo chasquido de su rifle se abrió paso entre los susurros, resonando en las paredes cavernosas como un grito desgarrador, pero las balas atravesaron directamente a la criatura, desapareciendo en el agujero sin apenas ondular. La cosa no reaccionó en absoluto a los disparos, sino que sus zarcillos se abalanzaron hacia adelante, moviéndose más deprisa de lo que algo tan grande tenía derecho a moverse, extendiéndose como cables de alquitrán. Jensen fue el primero en caer. Un zarcillo se enroscó alrededor de su pierna. La sustancia negra rezumó sobre su traje, corroyendo el tejido como si fuera ácido. Gritó, alto y desgarrador, mientras caía al suelo, y su cuerpo se convulsionaba violentamente mientras el zarcillo lo arrastraba hacia el pozo. Me abalancé sobre su brazo, y mis dedos rozaron su guante justo cuando su rostro se volvía hacia mí. Su mirada se me quedará grabada para siempre. La boca congelada en medio del grito, pero la mirada llena de una comprensión vacía, como si hubiera vislumbrado algo al otro lado del abismo que ningún ser humano debería ver jamás. Y entonces desapareció, tragado por la oscuridad, con su grito resonando mucho después de que su cuerpo se desvaneciera. «¡Tenemos que salir de aquí!», gritó Ramírez, con la voz enronquecida por el pánico, mientras vaciaba la última munición en la creciente masa que ahora se arrastraba desde el agujero, con zarcillos astillándose y moviéndose como serpientes por el suelo. Agarré a Kowalski, que seguía allí de pie, moviendo los labios como si susurrara a las voces de su cabeza, y lo empujé hacia la puerta. «Vete, vete ya». Los cuatro que quedábamos, yo, Ramírez, Cooper y un Kowalski apenas consciente, salimos a trompicones de la sala del generador, cerrando la pesada puerta tras de nosotros mientras corríamos. Los sonidos que se oían detrás de nosotros eran inhumanos. Una mezcla de deslizamientos húmedos, rechinidos metálicos y un gruñido bajo y gutural que me hacía doler los dientes. Pero incluso con la puerta cerrada, los susurros no cesaban. Ahora estaban dentro de mi casco, presionándome los tímpanos como manos que intentaran abrirse paso hasta mi cráneo. Corrimos por los pasillos oscuros. Las paredes se cerraban, las luces parpadeaban como estrellas moribundas. Mirara donde mirara, la podredumbre orgánica se extendía. Salía por los conductos de ventilación, goteaba por el suelo, goteaba del techo. Era como si la propia base hubiera sido infectada, consumida por lo que habíamos despertado bajo la superficie. Tropecé con algo y mi linterna barrió el suelo para revelar un cadáver. Era uno de los colonos, lo que quedaba de él, con el cuerpo retorcido y los huesos fracturados, como si algo hubiera estallado en su interior. Tenía la cara congelada en un grito, pero la boca llena de aquella sustancia negra y palpitante, como raíces que crecían de su garganta. «¿Qué demonios está pasando?», Cooper resolló, con la respiración entrecortada.
los ojos desorbitados por el pasillo, mientras seguíamos avanzando, con el rifle tan apretado que los nudillos se le habían puesto blancos. «Está despierto», dije, con la voz hueca. «Lo hemos despertado». La base tembló a nuestro alrededor, una vibración profunda que parecía provenir de debajo de nuestros pies. Un ruido sordo llenó el aire, como el gruñido lejano de un motor monstruoso. Entonces me di cuenta de lo que era. «Está subiendo», susurré. Las palabras sabían a ceniza. «Todo está subiendo». Llegamos al nudo central de comunicaciones. Nuestras botas patinaron en el suelo resbaladizo al atravesar la puerta. La sala estaba muerta, el equipo frito, pero Ramírez ya se dirigía hacia la baliza de emergencia, una señal de último recurso que aún podía funcionar, incluso con los sistemas de la base destrozados. Se arrodilló junto al terminal y abrió el panel con manos temblorosas. «Cúbreme», siseó, con voz temblorosa, mientras empezaban a reconectar los cables. «Solo un minuto, solo necesito un minuto». Me quedé en la puerta, con la linterna barriendo el pasillo. Las sombras eran ahora más profundas y podía verlas moverse, arrastrarse, retorcerse por las paredes y el suelo como seres vivos, siempre al filo de la luz. Los susurros me hacían palpitar la cabeza. Ya no eran débiles, eran claros, me hablaban. «Nos has despertado. Estábamos aquí antes que tú. Estaremos aquí después de ti». Sacudí la cabeza, intentando despejar las voces, con las manos temblorosas mientras empuñaba mi arma. Kowalski estaba desplomado contra la pared, sin casco, con la nariz y las orejas ensangrentadas, y la mirada perdida en la nada. Murmuraba en voz baja, y yo capté fragmentos de lo que decía. «Está debajo, siempre debajo, esperando a que se alineen las estrellas». El estruendo se hizo más fuerte. Las paredes empezaron a gemir. Un conducto de ventilación del otro extremo del pasillo se abrió de golpe y la sustancia negra se derramó por el suelo en un maremoto de podredumbre. En su interior se movían formas, miembros retorcidos, rostros vacíos que se arrastraban hacia nosotros con un hambre antinatural. «¡Ramírez!», grité, con la voz quebrada. «¡Ya casi estamos!». El primer zarcillo entró en la habitación, serpenteando por el suelo hacia mí. Disparé 1 y 2 veces, pero no se detuvo. Las balas lo atravesaron y la criatura volvió a formarse como si nada hubiera pasado. Era imparable. Las luces del techo estallaron en una lluvia de chispas. En la oscuridad los vi, las sombras que nos habían estado acechando, las formas que no eran humanas. Se arrastraron hacia mí a gatas, con la boca abierta y los ojos hundidos. Mi linterna parpadeó. «¡Ramírez!». La baliza se encendió y una luz roja intensa inundó la habitación al enviar la señal. Ramírez se echó hacia atrás, jadeante, justo cuando las criaturas llegaban a la puerta y extendían los brazos hacia nosotros. «¡Corre!», grité, arrastrándole hasta que se puso en pie. Volvimos corriendo a través de los pasillos que se derrumbaban, con los susurros rugiendo en nuestros oídos, que ya no eran palabras, sino un grito único e interminable que procedía de todas partes y de ninguna. La base se estremeció a nuestro alrededor, las paredes se abrieron y la oscuridad penetró consumiendo todo a su paso. Llegamos a la esclusa y golpeamos los controles con manos temblorosas. La puerta exterior se abrió con un chirrido y el polvo rojo marciano se arremolinó mientras salíamos a la superficie, jadeando. Me volví justo a tiempo para ver cómo la base empezaba a derrumbarse sobre sí misma. El suelo se combaba y la oscuridad se derramaba como la sangre de una herida. A lo lejos, la luz roja de la baliza parpadeaba débilmente. Y entonces cesaron los susurros. Nos quedamos allí, en el frío y vacío silencio de la superficie marciana, la base desaparecida, engullida por lo que habíamos despertado. Ramírez cayó de rodillas mirando al suelo. Kowalski no se movió. Seguía susurrando, con los ojos fijos en algo que yo no podía ver.
En el cielo, las estrellas parecían diferentes. El silencio en la superficie marciana era una ilusión, algo cuidadosamente construido para enmascarar la verdad de que ya nada era realmente silencioso. No desde que habíamos desatado lo que había debajo. La extensión sin aire de polvo rojo se extendía a nuestro alrededor, sin vida e inflexible, pero detrás de ella podía sentir algo que latía, una vibración, un zumbido, casi como un sonido que no se oía, pero se sentía, que resonaba a través de los huesos y la mente, con un ritmo más antiguo que el lenguaje. Me quedé allí, con el suministro de oxígeno de mi traje, a punto de agotarse, mirando el lugar donde una vez estuvo la base, ahora reducido a un abismo lleno de negrura líquida, que parecía agitarse y ondular como si estuviera vivo, como si respirara. Kowalski fue el primero en moverse, tambaleándose hacia adelante como una marioneta con las cuerdas rotas, con el cuerpo balanceándose como si una mano invisible tirara de él hacia el abismo. Su casco había desaparecido, desechado en la loca carrera por escapar, y aunque su rostro estaba pálido y ensangrentado, sus ojos ardían con algo que no podía nombrar. Una terrible comprensión, una conexión que llegaba más profundo que la carne. «¡No te acerques!», grité. Mi voz crepitó a través del comunicador, pero fue inútil. Ya no podía oírme. Tal vez no quería. Ramírez se lanzó hacia adelante, agarrando el brazo de Kowalski, con la voz entrecortada por el pánico mientras intentaba hacerle retroceder. Pero Kowalski se volvió, lentamente, con la boca abierta en una sonrisa que era cualquier cosa menos humana, los labios agrietados y sangrantes, los dientes manchados de oscuro. «No lo entiendes», dijo Kowalski, su voz antinaturalmente calmada. Sus palabras llevaban ese mismo zumbido que sentía vibrar a través del suelo, como si ya no hablara por sí mismo. «Está despierto, siempre ha estado despierto, solo que estábamos demasiado ciegos para verlo». Y entonces retrocedió. Su cuerpo se inclinó como si la atracción de la fosa le hubiera atrapado. Ramírez gritó, tratando de alcanzarlo, pero era demasiado tarde. Kowalski cayó. Su cuerpo fue engullido por la negrura que se retorcía, y sus gritos se desvanecieron casi al instante. El vacío lo consumió por completo, y la superficie se alisó como si nunca hubiera existido. Ramírez retrocedió dando tumbos, cayendo de rodillas y respirando entrecortadamente, presa del pánico. «Tenemos que irnos», jadeó, con la voz temblorosa por el mismo horror que se apoderó de mí. «Tenemos que...». El suelo bajo nosotros se estremeció violentamente, abriéndose en finas y dentadas fisuras que se extendían como telarañas desde el abismo. Desde el interior de esas grietas, la sustancia negra burbujeaba, hirviendo y extendiéndose como una infección por el rojo suelo marciano. Y entonces las estrellas, Dios me ayude, las estrellas, empezaron a cambiar. Miré hacia arriba, con los ojos muy abiertos y sin pestañear tras el cristal del casco, y las vi cambiar, las vi moverse, reorganizándose en patrones que instintivamente supe que no eran para nosotros. Las constelaciones se retorcían y palpitaban, adoptando formas que no deberían haber sido posibles, formas que parecían observarnos, conocernos. Ya no estaban distantes, estaban cerca, demasiado cerca, como si el cielo mismo nos estuviera presionando, asfixiándonos bajo el peso de 1.000.000 de ojos hambrientos. Ramírez me agarró del brazo, tirando de mí hacia la lanzadera de transporte. «Vamos, moveos, muévete». Fui tras él a trompicones. Las piernas apenas me sostenían mientras avanzábamos por la superficie irregular, el limo negro que se filtraba entre las grietas del suelo y nos alcanzaba con zarcillos resbaladizos y hambrientos, que palpitaban y se agitaban como si estuvieran saboreando el aire. Ahora sentía el zumbido en los huesos, más fuerte que nunca, reverberando en mí a cada paso, llenándome la cabeza de susurros que sonaban como la voz de Kowalski, como las voces de los colonos, como mi propia voz.
Este no es tu sitio. Nunca has pertenecido aquí. El transbordador apareció a la vista, el opaco armazón metálico destacándose en la negrura que se extendía como un faro de salvación. Ramírez corrió hacia adelante, golpeando los controles para abrir la esclusa. «¡Entrad! ¡Deprisa!». Yo iba solo unos pasos por detrás de él cuando ocurrió. El suelo cedió. Sentí que se desmoronaba. Sentí la repentina ingravidez al caer. El polvo rojo que estallaba a mi alrededor cuando la fosa se abrió para tragarme entero. Mis dedos arañaron el borde, agarrándolo justo a tiempo, mi cuerpo colgando sobre el vacío mientras zarcillos de negrura me alcanzaban, retorciéndose como serpientes, enroscándose alrededor de mis piernas, tirando, tirando. Grité, con un sonido crudo y desesperado, mientras pateaba los zarcillos, sintiendo su tacto frío y húmedo a través del tejido reforzado de mi traje. «¡Aguanta!», gritó Ramírez apareciendo en el borde, con sus manos enguantadas agarrando las mías, tirando con todas sus fuerzas. Por un momento sentí la atracción de ambas fuerzas, el agarre desesperado de Ramírez por un lado y el hambre implacable del vacío por el otro. Se me nubló la vista y el zumbido de mi cabeza se convirtió en un rugido que amenazaba con partirme en dos. «¡Suéltanos! Deja que te mostremos la verdad». Reprimí el grito que se me agolpaba en la garganta y me concentré en el rostro de Ramírez tras el cristal de su casco, con los ojos muy abiertos, por la determinación y el miedo, mientras tiraba de mí hacia arriba, centímetro a centímetro, hasta que finalmente me desplomé sobre suelo firme. Los zarcillos volvieron al pozo, retirándose con un sonido casi de decepción, como si hubieran estado a punto de atraparme. Ramírez me levantó y me arrastró hacia la lanzadera, mientras el suelo temblaba con más fuerza y las grietas se ensanchaban y astillaban en todas direcciones. Las puertas de la esclusa se abrieron con un siseo y entramos a trompicones, desplomándonos contra las paredes mientras las puertas se cerraban tras nosotros. «Lánzalo», jadeé, con la voz ronca y el pecho agitado. «Sácanos de este planeta. Ya». Ramírez no discutió. Se tambaleó hacia los mandos y sus manos temblaron al iniciar la secuencia de lanzamiento. Sentí que el transbordador temblaba a nuestro alrededor, que los motores se encendían, que los propulsores rugían mientras nos elevábamos de la superficie. A través de la ventana vi cómo Marte se alejaba de nosotros, cómo la fosa se hacía más pequeña y la oscuridad se extendía como tinta por la superficie del planeta. Pero incluso cuando nos liberamos de su gravedad, supe que no estábamos a salvo. Las estrellas habían cambiado, las constelaciones se habían reorganizado en patrones que no correspondían y, mientras miraba al vacío, me di cuenta de que seguían observándonos. Ramírez estaba desplomado en su asiento, con la cabeza inclinada y la respiración entrecortada. Ninguno de los dos hablaba. ¿Qué había que decir? Habíamos escapado de Marte, pero no de él. Los susurros seguían ahí, débiles ahora, como el eco lejano de algo antiguo y paciente. Llenaban el silencio de la cabina, colándose en los espacios entre mis pensamientos, recordándome que lo que habíamos despertado nunca volvería a dormir. En el reflejo de la mirilla vi mi cara, y tras ella, algo más oscuro, algo que observaba. Habíamos dejado atrás el planeta, pero lo que había bajo la superficie nos había seguido. Siempre había estado con nosotros, seguía con nosotros, y las estrellas nos observaban.